Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. Como siempre, primero los saludo a Seba de Richon. ¿Cómo anda, Seba? ¿Todo bien? Todo bien, buen día. Hoy contamos con una presencia de lujo. Bien, dale, te dejo el honor de presentar. Vino José Nani, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, colega, amigo, y bueno, nos va a venir a hablar un poco de la actualidad de la política penal y de la actualidad jurídica en Rosario y la región. Bienvenido, José. Gracias por la invitación. ¿El invitado de lujo sería yo? Sí, claro. Sí, obvio. señor. De Richon ya es parte de la mesa. Que digamos. baja, está la vara. Bueno, chicos, vamos derecho a los bifes. gracias por la invitación. En serio, No, por un placer. favor. Vimos algunas declaraciones tuyas en relación a que descubrieron algunos de mecanismos para meter denuncias falsas, sobre todo en violencia familiar, digamos, denuncias de abuso para chicos y desvinculación de los padres. Contanos un poco de cómo llegaron a eso. Sí, a ver. Lo que comenzó como un café entre colegas terminó en una denuncia con unos ribetes institucionales y una complicación tal que realmente es hasta triste contarlo. Hoy yo lo contaba en una radio y el periodista me decía, te revuelve las tripas contar esto. Bien. Más o menos te lo pongo en tema. Detectamos a través de todo, comenzó con un café con un colega, de que existía un grupo de 3, por lo menos tenemos identificadas 3 psicólogas que se encargaban de elaborar dictámenes psicológicos que habían entrevistado a niños, supuestamente que habían sido abusados sexualmente por sus padres. Okay. Bien. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a comparar, y este relevamiento lo terminamos haciendo en 7 u 8 casos, Que actuaban las mismas psicólogas. actuaban las mismas psicólogas, los informes tenían características similares, por no decir idénticas, Okay. la terminología era idéntica, la forma de describir los supuestos abusos era idéntica, y dijimos, pará, esto ya deja de ser coincidencia para transformarse en un patrón de conducta. ¿Y el ¿Bien? fallo de los jueces y fiscales era también igual en todos los casos? No, está bueno aclararlo. En algunos casos, por lo menos en el caso que yo represento, el fiscal, luego de tomar otras medidas, de no quedarse solamente con ese informe de esa psicóloga, sino que tomó otras medidas, entrevistó al menor de edad, lo entrevistó en lo que se llama una cámara Gesell, que es un dispositivo procesal en donde una especialista entrevista al menor sin la presencia de los adultos, que estamos atrás de un blindex observando eso. El niño niña no nos puede ver. Y por lo menos en el caso mío, y luego de todo este relevamiento probatorio, se decidió archivar la denuncia. Está pendiente hoy esa revisión del archivo por parte del fiscal regional de Rosario, es un mecanismo que establece la ley, y luego la posibilidad de revisar el archivo ante la fiscal general de la provincia. Pero ha habido casos de papás, que fue el caso testigo que disparó todo esto, que es un papá que no pudo ver a su hija por 7 años, fue llevado a juicio oral, y ahí en juicio oral el juez dispuso la absolución. La base probatoria de la elevación a juicio fue el informe de ese, las psicólogas. Sí, el informe ese. Claro, cuando vos ese informe lo comparás o lo analizás con otro contexto probatorio, sobre todo con las declaraciones del chico, Claro. es más, yo lo dije en una audiencia, estamos hablando de personas distintas, porque hablan de chicos con conflictividad, chicos con sobrepeso, chicos con conflictividad con sus pares en el colegio, y traes a las maestras y te dicen lo contrario, y escuchas al chico y te dice lo contrario, y al chico también lo entrevistaba psicólogos del tribunal, tanto en el ámbito del derecho de familia como en el derecho penal, y no era lo mismo. Pero no solamente no era lo mismo, sino que era absolutamente lo contrario a lo que se planteaba en el informe. ¿Y cómo llegaste a la instancia de juicio oral eso?
con toda esa controversia entre el informe, entre lo que declara el chico, digamos, porque ahí hay también hay Mira, en ese caso no te lo puedo decir con exactitud. Es un caso que llevó la doctora Viviana Cosentino y el doctor Ramiro Coso, pero se analizaron, o por lo menos se empezó a vislumbrar de la audiencia y de debate que lo que estaba diciendo la psicóloga no tenía un correlato con el resto de la evidencia. En el caso en el que yo intervengo, exactamente lo mismo. Lo entrevistó una profesional, la abogada del niño también, dispuesta por la Cámara de Apelaciones, y no, el relato que hacía era absolutamente distinto de lo que se decía en el informe. Y lo más grave de todo esto ahí, debe ser alguna de las psicólogas que tienen amigos en el control. Lo más grave de todo esto, que se cobraba por esto. O sea, esos informes eran pagos. O sea, alguien los pagaba. Yo no quiero, no quiero hablar o no quiero poner a las madres, que son las que sospechan de estas conductas de posibles abusos, más allá de tener una opinión personal, pero no quiero ponerlas como parte de la maniobra porque no tengo la prueba, para así decirlo, y uno por ahí entiende a la madre. Pero ya en aquellos casos que deliberadamente se buscaba apoyar esta denuncia para evitar el contacto del padre con su hijo por una suerte de despecho, por un celo, y privarlo al padre de tener contacto con su hijo, como papá, lo digo como papá, me parece una canallada absoluta. Y bueno, esto está hoy en manos de la fiscal Guillermina Hielo, con supervisación permanente del doctor Matías Marlos, que es el fiscal regional de Rosario. Se están haciendo relevamientos, se están analizando informes, se están analizando expedientes, porque también tiene un correlato en los juzgados de familia, que mientras esté la causa penal abierta no se puede seguir con el expediente de familia. No puede pedir el papá la revinculación con su hijo. En el caso de juicio oral te hablé de 7 años. En el caso que yo patrocino estamos hablando de casi 3 años y pico de que no tiene contacto con su hijo, con el mal que le causa no solamente al papá, pero al nene. El nene, cada entrevista que tiene con alguna profesional que lo entreviste o que hable con el nene, pide por el papá. Claro. El papá, en uno de los casos le dice, si vos hablas con el juez, decile que yo quiero ver a mi papá. Así que bueno, es complejo, eso se está en materia de investigación actualmente, pero la verdad que es algo sumamente desagradable y triste contarlo. Te repito, algo que comenzó como una charla de café, nada, nos fuimos dando cuenta que era un patrón. Era un patrón de conducta. Cuando te referís que esto fue un disparador, ¿se utilizaba directamente desde una denuncia penal o venía derivado del juzgado de familia como una maniobra para impedir el contacto entre padres y hijos? Eran todos los casos, Seba. Casi siempre la denuncia, y por eso yo a veces no quiero ir siempre contra la mamá denunciante, porque uno puede tener una sospecha o uno puede tener determinada suspicacia respecto de cómo se desarrollaron algunos hechos, ¿no? Pero en todos los casos aparecía como un refuerzo a la denuncia. Bien, como la denuncia empezaba a naufragar, la denuncia después de determinadas medidas probatorias empezaban a caerse, venía esto que relataba o que decía que el niño había relatado hechos sumamente aberrantes, porque vos lees los informes, son hechos sumamente aberrantes. Claro, cuando después el nene vos lo confrontabas, no con una, sino con 2, 3 o 4 profesionales especialistas en este tipo de cosas, era todo lo contrario. Era blanco y negro. Como para poner en contexto, para que la gente también entienda, el Tribunal de Familia lo que hace es tomar una medida cautelar, que es el impedimento de contacto, que no hace a comprobar si los hechos denunciados fueron o no fueron, sino que dice, bueno, tenemos que poner un manto de protección sobre este niño o esta niña hasta tanto se investigue y avance la causa penal. Esto
nos estás hablando de determinada cantidad de años en una seguidilla de hechos que ustedes pudieron, al menos en esta charla de café, pueden terminar una serie de hechos. Sí. Pero ahora se están pidiendo una evaluación en el tribunal a ver si hay antecedentes de más informes presentados por estos profesionales. Hoy precisamente 2 colegas me llamaron y me dicen, che, ¿la psicóloga es tal? Sí. Me voy a sumar, porque tengo lo mismo. Claro, esto va a generar un efecto dominó entre todos los colegas que trabajan en el área y que van a Por eso creo que insisto, lo que arrancó como una charla de café terminó siendo una maniobra sumamente compleja, muy triste, y hoy tenés, por lo menos de los 7, 8 casos que relevamos nosotros, padres que no pueden ver a sus hijos por 3, 4, 5, 6, hasta 7 años esperando esta situación. José, te consulto, ¿esas psicólogas pertenecían a una organización especial? ¿Son un grupo de psicólogas o son casos aislados de que coinciden los nombres? Mira, eso también está en materia de investigación. Nosotros tenemos un indicio, porque así lo investigamos, de que estas 3 psicólogas pertenecían a una ONG que estaba presidida por un ex juez federal de La Plata, y que, o casualidad, las 3 pertenecían a la misma ONG. ¿La ONG de domicilio en La Plata o domicilio en Rosario? Domicilios, por lo menos lo que figura en su página de internet, domicilio en La Plata, y tendría una sucursal o un domicilio acá en la ciudad de Rosario. ONG en donde, y no quiero meterme por ahí en una cuestión por ahí delicada que no hace mi experticia, tenía una determinada orientación política que iba de la mano a todo este tipo de cuestiones. La ONG es especialista en cuestiones de violencia familiar o en abusos sexuales. Bravo, porque ¿y pudieron avanzar hacia ellas, digamos, con la denuncia? ¿Se está trabajando penalmente contra la...? Sí, hay una denuncia penal que tiene la doctora Guillermina de Hielo, que está relevando casos, relevando informes. Al criterio nuestro, la investigación está un poco lenta. Nos gustaría que avance un poco más, pero bueno, son temas delicados porque, a ver, entiendo a la fiscal que no todos los casos son iguales, y en poner todo dentro de la misma bolsa a lo mejor podemos meter algún caso que efectivamente sea es muy sensible el tema, digamos. Sea real. Bien, por eso hay que tomarlo con precaución y con la premura del caso, pero entendemos que se podría haber avanzado un poco más, con una celeridad un poco aún mayor. También importante remarcar que se hicieron presentaciones ante el Colegio de Psicólogos. Okay. Diciendo, miren, pasa esto. ¿Ven? Ustedes son el organismo que nuclea a los psicólogos, pasa esto. Creo que a lo mejor merece por lo menos la apertura de un expediente, citar, hablar, explicar, que la profesional en su caso que ejerza su derecho de defensa, y notamos de parte del Colegio de Psicólogos una gran pasividad y un espíritu y por poner una expresión de la calle como tirar la mugre bajo la alfombra. Okay. Bien, creo que ayer hoy estamos también por presentar una nota ya mucho más formal, con un andamiaje mucho más jurídico, y anoticiando al Colegio de Psicólogos que esto ya tiene un cauce jurídico penal, que ya hay un fiscal interviniendo investigando estas conductas. Esto tiene un doble aspecto negativo, no solo de los niños y los padres que pierden la vinculación, sino que también afecta a aquellos que realmente son víctimas de violencia y víctimas de abusos. Claro. Porque genera este dique que muchas veces es muy difícil de atravesar, es si me van a creer. Claro. Y esto pone en tela de juicio un montón de investigaciones. Claro. Por lo tanto, creo claramente que tiene que ir a fondo. Sí, y también no solamente se ve afectada obviamente el niño y en este caso el papá, pero todo el contexto familiar. Hay abuelos, hay tíos, hay en el caso mío particular hay abuelos que
se le dificultó, ahora han retomado el vínculo, se autorizó por parte del juego de familia el vínculo con el abuelo, pero o sea, el nene tiene 3 años que la familia paterna está como borrada de su mente, ¿bien? No existió. No existió. Y también es muy peligroso esto que vos decías, Seba, que después carecen de legitimidad muchos casos que son complicados, que son casos que merecen ser investigados y que no podés poner todos en la misma bolsa. Entonces, es muy complejo el tema y es realmente triste y desagradable que se lucren con estas cuestiones o que se haga una forma de trabajo o que se haga una bandera política para sostener estas cuestiones que evidentemente son mentiras. Voy a un concepto un poco más generalista, pero también es la economía procesal, porque vos tenés también asignado miles de recursos a un montón de denuncias falsas. Sí. Terminás colapsando juzgados completos. Sí, y se le tiene, y son casos que se le tiene que dar una salida. Mira, en mi caso particular, que les conté que la resolución fue archivada por el doctor Diego Mainero, que es un fiscal de lo más especializado que hay en cuestiones sexuales, y está pendiente, pues así lo establece la ley, lo establece el Código Procesal, que la persona que le archive una denuncia pueda recurrir al fiscal regional de la circunscripción que sea para revisar el caso. El fiscal regional hace un año, prácticamente un año, en abril se va a cumplir el año, que tiene la causa y no se ha movido. Bien, o sea, es un año más que el nene no pudo ver a su todavía hijo. Sin revinculación, digamos, hasta que no haya una... No, y todavía me falta otra instancia que seguramente van a acudir, que es la instancia ante la Fiscalía General de la provincia. Con lo cual, seguramente nos vamos a 6 meses más, 8 meses más. O sea, de los 3 años y pico, va a ser 4 que este papá no puede ver a su hijo. La celeridad en estos casos, para bien o para mal, se tiene que dar, pues son menores de edad, son hechos que merecen ser investigados, son hechos muy difíciles de investigar o de recepcionar prueba. A lo mejor estamos hablando de niños o niñas de 2 o 3 años, claro, que a veces vos los traes una cámara Gesell y no hay posibilidad de que puedan expresarse. A veces se bloquean, no quieren, son realmente casos complicados. Hay gente que estuvo privada de su libertad por esta situación. En el caso de mi cliente estuvo privada de su libertad 2 o 3 días. Luego el juez lo puso en libertad mediante el pago de una fianza, porque vio que desde la defensa se plantearon numerosas irregularidades y numerosas circunstancias que no quedaban absolutamente claras. Se investigaron todas las pruebas, se aportaron pruebas, se peritaron. Hemos llegado a peritar supuestos dibujos hechos por el nene, por la presidenta de la Asociación de Grafología de la Ciudad de Rosario. Dice, no, este dibujo no está hecho por un niño. Por las formas, dice, los niños dibujan a esta edad garabatos, no formas humanas. Claro. A los 2 años no tiene capacidad todavía de el dibujo era apócrifo, era hecho por un adulto, líneas rectas, toda una experiencia científica, no había el caso contarla ahora ni aburrir a la gente, pero es sumamente complejo y insisto en utilizar este adjetivo. Es triste que pasen estas cosas, que se inventen este tipo de causas para satisfacer intereses de los adultos y se pongan a los niños en el medio con hechos absolutamente aberrantes y desagradables. Totalmente. Te saco de este tema. Hay una controversia a nivel provincial que tiene que ver con algunos fallos de la Cámara de Apelaciones, con la decisión de los fiscales por el tema de microtráfico, digamos. Sí. Ahí, para quien no sabe, cuando Puyaro toma el poder, hacen una modificación de la ley donde permiten a la Fiscalía Provincial a intervenir en caso de microtráfico. Bueno, en algunos casos las cámaras han determinado que ese tipo de causas son federales. Y ahí se genera una controversia. ¿Cómo la mirás desde el lado de la defensa penal? A ver, es complicado a lo mejor a veces explicar este tipo de temas, y bueno, es un tema por ahí que desde la asociación lo debatimos y no quisimos meternos, pues no somos parte. A ver, los jueces están para hacer cumplir la ley, la Constitución, la norma.
si una causa determinada no encuadra en la norma por X motivo, Sí. bien, el juez va a decir, no, mire, en este caso de la competencia, esto no es nuestro, vaya para allá. Lo que está en juego en definitiva es la división de poderes. La Fiscalía puede avanzar, tiene la potestad de avanzar, de investigar. Hay un romance hoy entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, un romance que a veces cuesta delimitar dónde están los límites, los márgenes. Pero el que diseña una política criminal de prevención es el Poder Ejecutivo. Quienes la ponen en práctica frente a un hecho concreto es el órgano fiscal en este caso, y el que pone límites, porque en definitiva el que pone límites es el juez. Claro. Si no, bueno, no, esto no es delito, esto no lo hizo tal persona, o esto no lo tengo que investigar yo, lo tiene que investigar la justicia federal. El juez está para hacer cumplir la ley, le guste o no le guste al gobernador, al ministro, al fiscal regional. ¿Crees que ahí o a hay un quien sea. agujero discursivo que tiene que ver con las falencias que tuvo la justicia federal durante N plazo, digamos, Sí. donde Rosario tuvo a lo mejor la mayor crisis de narcotráfico, donde le da a alguien decir, che, si me lo mandás al federal, a mí me tumbás la posibilidad de cortar el tráfico de drogas? Sí, a ver, eso lamentablemente por algunos episodios de la justicia federal hoy no goza de la mejor credibilidad, ¿no? No soy yo quien para opinar sobre ese tema. Lo cierto es que la justicia federal también ha hecho una importante autocrítica, una importante revaloración de su política criminal. Hoy hay un Ministerio Público Fiscal mucho más fuerte, un Ministerio Público Fiscal de la Nación con un sistema acusatorio donde se trabaja, los fiscales realmente trabajan a destajo, y ese argumento yo creo que no, como argumento político creo que no es válido, porque, a ver, insisto, si la justicia federal es buena o mala, no lo sé. Bien, lo cierto es que la ley dice que esto es federal, por lo tanto hay que ir al federal. En un Estado de derecho, el fin no justifica los medios. Si vamos a quedarnos todos porque el del costado hace las cosas mal, cuando empezás a bordear esos límites, empiezan los abusos. Bien, si la ley dice que esto no es federal y hay un juez que es el encargado constitucional de determinar que si esto va para acá o para allá, listo, hay que respetar lo que dice la ley. Y esto también ha traído interpretaciones de los más altos tribunales, y los más altos tribunales han ido en distintos sentidos, porque es importante también aclarar que esto no hay que generalizarlo, ¿bien? Entonces se analiza caso concreto, puntual, de situación por situación. ¿Bien? Lo escuchaba el doctor Gustavo Salvador, que está acá, preside el Colegio de Jueces de Segunda Instancia, y él dio las estadísticas que en casi, creo que, no me acuerdo si habló de 300 o 600 casos, creo que habían sido 8 o 9. Sí, muy poquito. Donde se había determinado la incompetencia por la materia. La estadística es absolutamente baja y entiendo, y no formé parte de esos casos, por lo tanto no voy a eximirme de emitir opiniones. Entiendo que, bueno, hubo un juez que lo resolvió y te gusta o no, está resuelto. Sí, llamó mucho la atención la virulencia del encargado del jefe de fiscales hablando de que propiciaban el delito, digamos, esos fallos. Sí, me parece que fueron muy poco acertadas las declaraciones del fiscal regional de Rosario. No culpar a un juez que se aumente el índice delictivo es absolutamente desacertado. Los índices delictivos van a aumentar o van a disminuir en función de la política criminal dada primero desde el Poder Ejecutivo y desde otras ciencias, y yo quiero sacar al Poder Judicial de la elaboración de una política criminal. El Poder Judicial actúa cuando el hecho se consumó, no para prevenirlo. Una vez que se consumó, vos hiciste esto, te va a corresponder esta pena. Bien, o vos hiciste esto y no encontramos pruebas para condenarte, por lo tanto vos vas a estar absuelto.
las políticas criminal de contención o de prevención del delito pertenecen al Poder Ejecutivo, ya sea a través del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, porque también hay que hablar de cuestiones relacionadas con educación, integración social, minoridad, hay un montón de trabajo, pues importante también decirlo, son políticas, la política criminal es muy compleja y muy abarcativa, y el Poder Judicial está lejos de eso. Yo siempre lo pongo lejos, no mezclemos manzana con mandarina, pues son cosas totalmente distintas. Por eso entiendo que fueron muy desacertadas y poco felices la declaración del doctor Matías Marr. Quiero tomar 2 puntos de lo que estás exponiendo. Primero, hablabas de esta especie de romance entre el MPA y el Poder Ejecutivo. No puedo dejar de preguntarte, desde tu experiencia, claro, a ver si entendés qué es esto de la nueva forma con la Constitución, de que es un órgano extrapoder, de que es un órgano joven, que recién está arrancando y no sabe cuál es su función. ¿Qué opinión te merece eso? Y después quiero que me desarrolles, ya que hablamos de política criminal, del régimen penal juvenil. Bueno. ¿Cómo pensás que va a impactar eso en el delito? Primero te llevo al romance vamos y al romance, después va a traer cola. No, a ver, yo creo que hay un viejo adagio que es que cuando la política entra a la sala de audiencia, la justicia sale por la ventana. La política no tiene nada que hacer con el poder judicial en sentido amplio. Bien, poder judicial hablo en sentido amplio, jueces y fiscales. Bien, incluyo a los defensores también. No me parece acertado que luego de todo este debate salga una foto del gobernador de la provincia con toda la cúpula de los fiscales dando una suerte de apoyo o de espaldarazo a lo que están haciendo. Bien, se puede hablar, se pueden dar conferencias, notas, publicar un tweet, esas cosas, pero la foto me parece que no corresponde, porque cuando el Poder Ejecutivo se mezcla, en este caso con la Fiscalía, empiezan los límites a desbordarse, a marearse, porque después la Fiscalía va a ser el encargado, si es que hay algún hecho delictivo cometido por el Poder Ejecutivo o alguno de sus integrantes, va a ser la Fiscalía quien debe investigarlo. ¿Bien? Entonces, cuando los límites se empiezan a mezclar, ya dejamos de hablar de independencia. Cada uno tendrá su posición política, jurídica, que la podrá hacer pública o no. Bien, eso, bienvenido sea, pero ya el hecho de mezclarse en una foto no lo veo, pero para nada acertado. Y es más, es el propio MPA que siempre se encargó de como bandera, como estandarte, de diferenciarse de la política. Recuerdo frases de la doctora Gisela Paulicelli en una sesión ante la Cámara, ante la legislatura, que dijo: no nos obliguen a venir a besarles el anillo. Entonces, la Fiscalía nada tiene que hacer con el Poder Ejecutivo, ni con el Legislativo, y hoy, por la reforma constitucional, tampoco tiene nada que hacer en sentarse con los jueces. Bien, son órganos totalmente distintos. Sí denota, y vuelvo a la palabra romance que utilicé, que hay una suerte de afinidad hoy entre el Ejecutivo y el MPA. ¿Es bueno? ¿Es malo? No sé, la historia va a decir. Personalmente creo que no es para nada bueno que el gobernador se siente luego de una declaración muy polémica y que tiene ribetes de gravedad institucional con el fiscal regional de Rosario para dar una suerte de espaldarazo en ese sentido. Debe velar al gobernador por la independencia de todos los órganos. Y así no lo está demostrando. Muy bien. Bueno, José, gracias por Me esto. quedó lo de la segunda parte de... La segunda parte... Vamos a ser rápido. Dale. Vamos a ser rápido. No, a ver, yo lo he dicho públicamente. Era necesario cambiar el régimen penal de la minoridad o de los jóvenes. Sí era necesario. Una ley que era de 1981, 82 creo. Era muy necesario cambiarlo. Lo que yo digo es que no considero, no soy un experto en política, que es un tema de agenda, de
los 15, 20 problemas que tiene hoy la República Argentina. Creo que hay otros problemas. ¿Va a cambiar en algo? La estadística indica que los delitos cometidos por menores de edad son muy bajos en relación a los cometidos por mayores de edad. ¿Va a cambiar algo? No sé, yo creería que no va a cambiar nada. Si todas estas medidas no van acompañadas de un conjunto de medidas de educación, de integración social, de trabajo, de darle laburo a los padres, de un trabajo en los barrios, no va a cambiar absolutamente nada. Si lo que busca la ley, y así lo dice la ley, es evitar que el menor tenga un conflicto con la ley penal y que el menor se adapte a una sociedad para donde pueda desenvolverse sin ningún problema, bueno, bienvenido sea. La ley dice una cosa y el discurso político fue otro. El discurso político fue menores a la cárcel. La ley dice otra cosa. Si lees la ley, dice otra cosa. José, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuando quieran, nuevamente. Un placer. Hacemos una pausita y recibimos al próximo invitado.